El 20 de marzo de 2025, Wendell Arden Grissom fue ejecutado por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, UU. Fue condenado a muerte por el asesinato de Amber Matthews en 2005, durante un allanamiento de morada y robo. Oklahoma, un estado de Estados Unidos, presenta un panorama de marcadas contradicciones. Es un lugar de vastos campos que se extienden hasta el horizonte, donde el cielo expansivo puede dar a luz repentinamente a tornados devastadores. También es una tierra de profunda fe religiosa y comunidades pequeñas y unidas donde la vida parece fluir a un ritmo pacífico, aparentemente inquebrantable. Sin embargo, es dentro de esta tranquilidad donde la violencia a veces estalla con la fuerza más repentina y brutal. La historia de Wendell Arden Grissom no es solo un caso criminal ordinario. Es como un tornado que barrió la paz del pequeño pueblo de Watonga, dejando atrás una escena de devastación espiritual y exponiendo las profundas grietas en los cimientos del sistema de justicia. El sistema de justicia penal estadounidense se basa en dos pilares inviolables: el actus reus y el mens rea. Un delito solo se considera completo cuando ambos, el acto y la intención, están presentes. Este es un principio que ha sido probado a lo largo de los siglos, formando la base del concepto de la mente culpable, la idea de que un infractor debe tener la capacidad de comprensión y elección consciente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la mente culpable es en sí misma una mente dañada, biológicamente defectuosa? A medida que la neurociencia moderna revela los secretos de cómo funciona el cerebro, ¿siguen teniendo las definiciones legales clásicas? El poder de explicar los comportamientos humanos más complejos. El caso Grissom se convirtió en una dura prueba para estos mismos principios, una prolongada confrontación entre la cruda realidad de la violencia y la compleja verdad de un cerebro que funciona mal. Cayó la noche sobre el condado de Blaine, trayendo el característico frío de un otoño de Oklahoma. Dentro de un coche viejo, Wendell Arden Grissom y su cómplice Jesse Floyd Jones deambulaban sin rumbo. Quizás estaban borrachos, sus mentes nubladas por el alcohol y la desesperación latente de vida sin salida. Su conversación probablemente eran solo frases inconexas sobre dinero, sobre estar atrapados. Entonces, se tomó una decisión, una que parecía menor aleatoria en ese momento, pero que fue el comienzo de una tragedia irreversible. Eligieron una casa sin ninguna razón particular, más que parecía tranquila y fácil de entrar. No sabían, y probablemente no les importaba, que esta decisión pondría fin a una vida y destruiría incontables otras. Dentro de la casa, Amber Dawn Matthews, de 23 años, y su amiga Drew Kopf probablemente estaban preparando a los niños para acostarse. La atmósfera en el hogar era cálida y pacífica, llena de los sonidos familiares de una familia feliz. Las risitas de los niños, los suaves pasos sobre el suelo de madera, la suave música de la televisión, todo creaba una imagen perfecta de serenidad. Entonces, un ruido extraño rompió el silencio, el sonido de la puerta trasera siendo forzada violentamente. La incredulidad inicial se convirtió rápidamente en puro terror, cuando las dos mujeres se encontraron cara a cara, con dos extraños armados. En ese momento caótico, el instinto maternal de Drew Kopf explotó. Todos los pensamientos, todos los miedos, se fusionaron en un único objetivo: proteger a los niños. Los agarró tratando de correr hacia la puerta, buscando desesperadamente una salida. Fue entonces cuando sonaron los primeros disparos ensordecedores, brutales, desgarrando el tranquilo aire nocturno. Un dolor como un cuchillo le atravesó el cuerpo cuando las balas le perforaron el pecho, la espalda y el brazo. Sangre roja brillante salpicó manchando las prístinas paredes blancas. Pero la voluntad de sobrevivir, impulsada por el sagrado amor maternal, fue más fuerte que el dolor insoportable. Con un esfuerzo fenomenal, siguió moviéndose, arrastrando su cuerpo empapado de sangre a través de la oscuridad, a través de la distancia aparentemente interminable hasta la casa de un vecino. Cuando finalmente logró pedir ayuda, se derrumbó, pero había completado la misión más sagrada de su vida: salvar a sus dos hijos inocentes. Mientras una madre luchaba por su vida, otra tragedia se desarrollaba en silencio mortal.
Grissom, en lugar de huir con su cómplice, se adentró más en la casa. Se movió por las habitaciones con una frialdad escalofriante, y en una pequeña habitación encontró a Amber Matthews. Estaba escondida en un rincón oscuro, encogida de miedo, completamente indefensa ante el intruso. No hubo resistencia. No se intercambiaron palabras. Solo había el silencio pesado y amenazante entre depredador y presa. En ese fatídico momento, con una decisión incomprensible, Grissom levantó su arma y disparó un solo tiro a quemarropa. Fue un acto frío, decisivo y absolutamente sin sentido. Convirtió un terrible robo en una ejecución, un acto que la fiscalía describiría más tarde como la prueba más clara de una mente culpable, calculada. Cuando los primeros socorristas llegaron a la escena, se encontraron con una vista horrible que los perseguiría por el resto de sus vidas. Una mujer gravemente herida jadeando en un charco de sangre, 2 niños gritando de pánico y otra mujer muerta en la pequeña habitación. La paz de Watonga había sido manchada con sangre y lágrimas. Grissom y Jones huyeron en el coche de la víctima, pero su libertad duró poco. La investigación se inició con la máxima urgencia. Los detectives de la oficina del sheriff del condado y de la oficina de investigación del estado de Oklahoma, OSB, trabajaron incansablemente como cazadores pacientes, reuniendo cada pieza de evidencia, desde las débiles huellas dactilares en el pomo de la puerta, hasta los casquillos en el suelo, desde la sangre seca en las paredes, hasta las fibras de tela atrapadas en la rama de un árbol. Cada detalle fue documentado, analizado y encajado en el rompecabezas general del caso. El testimonio de Drew Kopf, aunque difícil debido a sus graves heridas, proporcionó detalles invaluables sobre la apariencia y las acciones de los 2 perpetradores. Solo unos días después, el coche robado fue encontrado abandonado. Con pruebas forenses irrefutables, huellas dactilares, ADN y testimonio de testigos, se determinaron las identidades de los 2 culpables. La búsqueda terminó rápidamente, y Grissom fue arrestado enfrentándose a todo el peso de la ley. Para entender por qué una persona podría cometer tal crimen, debemos retroceder y observar la vida que formó al perpetrador. La vida de Wendell Arden Grissom es un estudio de caso de fracaso social sistémico. Nacido en Fort Cobb, Oklahoma, en medio de las dificultades económicas de las décadas de 1970 y 1980, en la América rural, Grissom enfrentó desventajas desde sus primeros días. Fue un momento difícil para esta región. Las escuelas estaban mal financiadas, las oportunidades de trabajo eran escasas, y el acceso a los servicios de salud mental era prácticamente inexistente. La psicología del desarrollo moderna nos dice que los primeros años son cruciales para la formación de conexiones neuronales, especialmente en el lóbulo frontal, el área conocida como el director ejecutivo del cerebro. La privación emocional, el estrés crónico y el posible trauma infantil contribuyeron a un cerebro vulnerable. Dejar la escuela no fue la causa, sino simplemente un síntoma de un problema mucho más profundo. Empujado a los márgenes de la sociedad, careciendo de las habilidades necesarias para integrarse, Grissom encontró consuelo temporal en el alcohol y las drogas. Fue una forma equivocada de automedicación, un intento desesperado de calmar las tormentas en su mente. Pero en lugar de traer alivio, solo empeoraron las cosas, erosionando aún más su juicio y empujándolo a una peligrosa espiral de comportamiento criminal. Los delitos no violentos en su historial eran como campanas de alarma ignoradas, señales de advertencia de una persona que se precipitaba incontrolablemente hacia la tragedia. El juicio de 2008 en el Palacio de Justicia del Condado de Blaine fue una dramática obra legal. La selección de un jurado para un caso que podría resultar en la pena de muerte fue un proceso tenso destinado a encontrar ciudadanos dispuestos a asumir la más pesada responsabilidad en el sistema legal. En las declaraciones de apertura, la fiscalía pintó un cuadro oscuro pero claro. Esta era una historia de pura maldad. Retrataron a Grissom como un depredador a sangre fría que tomó una decisión calculada para silenciar a una testigo. Según ellos, el disparo a Amber Matthews no fue un arrebato emocional, sino un cálculo frío para encubrir un crimen. En contraste,
La defensa trató de sembrar una semilla de duda, no sobre el acto que era innegable, sino sobre la intención detrás de él. Hablaron de una vida llena de dificultades de la influencia del alcohol y las drogas, y aludieron a una mente inestable, incapaz de tomar decisiones racionales. La pieza central del juicio fue el testimonio de Drew Kopf. Cuando subió al estrado de los testigos, toda la sala del tribunal cayó en un silencio absoluto. Ella relató su historia en detalle, su voz a veces quebrándose por la emoción, pero sin vacilar nunca. Describió cada momento de esa noche horrible, desde el sonido de la puerta siendo derribada hasta los primeros disparos, desde el dolor insoportable hasta la poderosa voluntad de sobrevivir. Lo más importante es que miró directamente a Grissom mientras describía sus acciones. Su testimonio no fue solo una prueba legal, fue una experiencia vívida, un doloroso recordatorio del precio de la violencia. Los expertos forenses, más tarde, reforzaron su historia con hechos fríos y científicos, explicando cómo las huellas dactilares, la balística y el ADN vincularon irrefutablemente a Grissom con la escena. En los argumentos finales, ambas partes pronunciaron discursos poderosos. El fiscal reiteró una vez más la brutalidad del crimen, la inocencia de la víctima, y pidió al jurado que dictara la justicia más estricta. El abogado defensor, en un último esfuerzo por salvar la vida de su cliente, suplicó clemencia pidiendo al jurado que examinara toda la vida de Grissom, no solo su peor acto. El jurado, después de una cuidadosa deliberación, se puso del lado de la fiscalía. Descubrieron que las acciones de Grissom cumplían plenamente la definición de asesinato en primer grado, con malicia premeditada. La decisión de recomendar la pena de muerte se tomó basándose en las pruebas presentadas ante ellos. No sabían y no podían haber sabido que faltaba una pieza crucial del rompecabezas. Los años posteriores al juicio fueron un viaje agotador a través del laberinto del sistema de apelaciones. Las apelaciones fueron denegadas repetidamente, y parecía que todos los caminos conducían a una conclusión inevitable. Pero entonces, el nuevo equipo legal de Grissom movió una piedra que nadie había movido antes. Una evaluación neuropsicológica exhaustiva reveló una verdad impactante. Grissom sufría de atrofia cerebral grave en su lóbulo frontal. Esto no era una teoría abstracta o una suposición médica. Las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas mostraban claramente daño físico en la región del cerebro, considerada el centro de control del comportamiento. Los expertos explicaron que el lóbulo frontal es el director ejecutivo del cerebro. Nos permite pensar en las consecuencias de nuestras acciones, contener los impulsos inmediatos y comprender y adherirse a las reglas sociales. Cuando esta área está dañada o atrofiada, el control de una persona se ve gravemente afectado, como un coche, con los frenos rotos, cuesta abajo. Esta nueva evidencia no solo era científicamente significativa, sino que también tenía profundas implicaciones legales. Se convirtió en la pieza central de la última petición de clemencia, planteando una pregunta fundamental: ¿puede una persona con un cerebro físicamente dañado ser considerada totalmente responsable moralmente de la misma manera que una persona con un cerebro sano? El caso se volvió aún más complejo cuando varios miembros del jurado original, después de ser informados de la nueva evidencia, firmaron declaraciones juradas. Admitieron que el conocimiento de su condición cerebral podría haber cambiado su decisión. Fue una admisión asombrosa, una grieta en la certeza del veredicto original. La audiencia de clemencia en Oklahoma fue la batalla legal final en una guerra que había durado más de 2 décadas. Por un lado, estaban los abogados armados con poderosas pruebas científicas y el arrepentimiento de los antiguos jurados. Por el otro lado, estaba el estado de Oklahoma representado por el fiscal general, quien argumentó firmemente que la justicia exigía la pena máxima. Los abogados defensores presentaron una imagen completa de la condición cerebral de Grissom, explicando cómo afectaba su toma de decisiones y su control conductual. No negaron el crimen, pero suplicaron por una comprensión de los factores que contribuyeron a él. Sin embargo, en un estado con una fuerte tradición de apoyo a la pena de muerte, el resultado estaba casi predeterminado. La Junta de Indultos y Libertad Condicional
votó en contra de recomendar la clemencia y el gobernador se negó a intervenir. Todas las vías legales estaban agotadas. El 20 de marzo de 2025 llegó el día final de la ejecución. Las últimas 24 horas de la vida de Grissom transcurrieron en un ritual prescrito del corredor de la muerte. Hubo reuniones finales con un capellán, una última comida sencilla y quizás momentos de reflexión sobre la vida que había pasado. Se dijo que parecía tranquilo, una extraña serenidad ante la muerte. Quizás fue una aceptación final, o quizás solo el entumecimiento de una mente que había pasado por demasiado. Cuando lo llevaron a la cámara de ejecución, se le ofreció una última comida de un bistec frito al estilo pollo puré de papas con salsa, una hamburguesa con queso con papas fritas y ketchup frijoles pintos, un panecillo caliente y una Coca-Cola de la cantina de la prisión. Grissom se enfrentó a los testigos a través del grueso cristal. En sus últimas palabras no suplicó por su vida. En cambio, ofreció una disculpa, una confesión simple pero profunda. Estaba borracho, estaba drogado, estaba fuera de mi mente. Fue una declaración que podría interpretarse de muchas maneras diferentes, una excusa tardía, una verdad cruda de una mente rota, o quizás ambas. El proceso de inyección letal se llevó a cabo rápida y silenciosamente. A las 10:13 a.m., Wendell Arden Grissom murió. Entre los testigos presentes, Drew Kopf, la única sobreviviente de esa horrible noche en 2005, declaró más tarde que creía que su disculpa era sincera. Sin embargo, agregó que no podía sanar nada, no podía traer de vuelta a Amber, no podía borrar los dolorosos recuerdos. Este evento envió ondas generalizadas. Líderes religiosos como el arzobispo Paul S. Coakley se pronunciaron enérgicamente calificando la pena de muerte como un fracaso de la compasión humana y la capacidad de perdón. El caso Grissom finalmente nos deja no con una sensación de justicia satisfecha, sino con una profunda sensación de inquietud. Es un doloroso recordatorio de que nuestro sistema legal, aunque diseñado para buscar la verdad, a veces está mal equipado para comprender las verdades más complejas sobre el cerebro y la mente humana. Esta historia destaca una crisis actual en el sistema de justicia moderno. A medida que la neurociencia revela más secretos sobre cómo funciona el cerebro, debemos enfrentar preguntas difíciles sobre la responsabilidad personal y la justicia social. ¿Puede una persona con un cerebro dañado ser considerada plenamente culpable moralmente? ¿Cómo equilibramos la ciencia y la justicia, la comprensión y el castigo? El caso Grissom muestra que nuestro sistema legal todavía está luchando por integrar los últimos descubrimientos científicos en sus procesos de toma de decisiones. Esto no significa que debamos ignorar la responsabilidad personal o no castigar el crimen, sino que necesitamos desarrollar enfoques más sofisticados para comprender y responder al comportamiento criminal. Más allá de las cuestiones de responsabilidad individual, este caso también expone las profundas fallas de los sistemas de apoyo social. La vida de Grissom fue una serie de oportunidades perdidas, desde la falta de diagnóstico y tratamiento de sus problemas de desarrollo temprano hasta la falta de programas de intervención para personas de alto riesgo. Si las señales de advertencia se hubieran identificado y abordado a tiempo, se podría haber prevenido esta tragedia. Esta no es una pregunta hipotética inútil, sino un recordatorio de la importancia de invertir en educación, atención, de salud mental y programas sociales que puedan prevenir el crimen antes de que ocurra. Mientras debatimos los aspectos legales y científicos, no debemos olvidar a quienes sufrieron una pérdida real. La familia de Amber Matthews perdió una hija, una hermana, una amiga. Drew Kopf debe vivir con cicatrices físicas y mentales por el resto de su vida. 2 niños presenciaron imágenes que ningún niño debería ver jamás. Para ellos, los debates sobre el cerebro y la responsabilidad pueden parecer distantes y académicos. Su dolor es real, inmediato e innegable. Cualquier discusión sobre la justicia debe comenzar por reconocer y respetar ese dolor. El caso Grissom nos enseña sobre la complejidad de los seres humanos y las limitaciones de los sistemas que creamos para lidiar con el mal comportamiento. Muestra que,
Primero necesitamos un enfoque más holístico del crimen, uno que se centre no solo en el castigo, sino también en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Segundo, el sistema de justicia necesita ser actualizado para reflejar los últimos conocimientos sobre el cerebro y el comportamiento humano, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales de responsabilidad y justicia. Tercero, necesitamos invertir más en servicios de salud mental, especialmente para grupos vulnerables y desfavorecidos. A medida que avanzamos, el caso Grissom seguirá siendo un punto de referencia crucial en los debates sobre la intersección de la ciencia y la ley. Plantea preguntas que no podemos ignorar. ¿Cómo equilibramos la empatía por aquellos con cerebros dañados con la justicia para sus víctimas? ¿Cómo utilizamos el conocimiento científico para mejorar el sistema de justicia sin socavar el concepto de responsabilidad personal? ¿Cómo construimos una sociedad capaz de prevenir tragedias como esta? La historia de Wendell Arden Grissom no es una historia del triunfo del mal puro o de la justicia perfectamente servida. Es una tragedia compleja y de múltiples capas, una tragedia del fracaso de la sociedad, para proteger a sus miembros más vulnerables de los límites de la comprensión humana y de los desafíos de lograr una verdadera justicia en un mundo que es cualquier cosa menos simple. Si bien no podemos cambiar el pasado, podemos aprender de él. Podemos esforzarnos por construir un sistema de justicia que sea justo y compasivo, científicamente informado y respetuoso de la dignidad humana. Podemos trabajar para crear una sociedad donde personas como Grissom sean ayudadas antes de que causen daño, y donde personas como Amber Matthews estén protegidas de la violencia sin sentido. Esa es quizás la mejor manera de honrar la memoria de los que se perdieron y de dar sentido al sufrimiento que hemos presenciado. Al final, la justicia no se trata solo de castigar a los malhechores. También se trata de crear un mundo donde tales errores sean menos propensos a ocurrir.